Bueno, chiquillos, buenos días de nuevo a todos y a todas. En esta clase lo que vamos a hacer es repasar lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y ahí dar cierto énfasis en algunas cosas porque vamos a hacer una evaluación de esta materia, ¿ya? Que es muy parecida a la que hicimos la última vez. Así que vamos a ir explicando paso por paso para que no tengan dificultad. Está relativamente fácil, así que aprovechen. Y recuerden que la grabación de esta clase va a quedar en el YouTube del liceo para que la vayan viendo con calma si es que no algo quedó ahí. Y cualquier duda, por favor, la escriben en el chat. La profesora Taina está atenta ahí a todo lo que ustedes quieran preguntar respecto a algún punto en particular. Así que vamos a comenzar con este Power que vimos la semana pasada. ¿Se ve el Power? ¿Dice sí, fuerza sí, física? claro. Perfecto, ya. Así que vamos a repasar un poquito lo que vimos entonces, ¿eh? Así que cualquier duda, por favor, vayan consultando. Bueno, en primer lugar, hablamos de lo que es la estática y la dinámica. ¿Qué estudia la estática? La estática estudia las fuerzas en equilibrio. Eso es lo que hace la estática. Por eso ahí yo puse un monito ahí, donde hay un personaje que está relajadito ahí, está en equilibrio. Y la dinámica estudia las fuerzas como causa del movimiento de los cuerpos. Y por eso aquí abajito yo puse una señora que es dinámica, que está moviéndose. Por lo tanto, cuando hablen de dinámica, ustedes tienen que asociarlo con movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y estática con equilibrio de las fuerzas, ¿ya? Ahora, esto es súper importante, ¿cómo se reconoce una fuerza física? Una fuerza física se reconoce por alguna de estas cosas que aparecen escritas acá, que dice, es capaz de mover, es capaz de detener o cambiar la dirección de un cuerpo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. El primer caso es cuando es capaz de mover un cuerpo. En esta imagen, si ustedes se fijan, Bam está moviendo a su papá, ahí Pablo Mármol, y lo mueve y lo tira para allá. Por lo tanto, cada vez que se mueve algo, significa que hay una fuerza física. El segundo caso, cuando algo se detiene. Por ejemplo, en este caso, ahí tenemos un camión que se detuvo, ¿ya? Porque chocó con la pared, ¿ya? Entonces, cuando algo se detiene, es porque hay una fuerza física. Y la tercera razón, que aparece acá, es cuando cambia la dirección de un cuerpo. ¿A qué se refiere eso? A esto. Por ejemplo, si ahí tengo un vehículo y se va moviendo en cierta dirección y de repente cambió la dirección, significa que si cambió la dirección, hay una fuerza física ahí. La segunda situación es cuando es capaz de deformar un cuerpo en forma transitoria o permanente, ¿ya? Cuando algo se deforma, por ejemplo, en este caso, ahí le cayó una esfera ahí de acero, significa que ahí hay una deformación permanente, ¿ya? Cuando la deformación ocurre por poquito tiempo, significa que es una deformación transitoria. Por lo tanto, si se cumple una de esas dos, que se deforma transitoria o permanentemente, es una fuerza física. Y la tercera, cuando es capaz de mantener un cuerpo a una cierta altura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, este caballero está levantando un cuerpo a una cierta altura, ¿ya? Por lo tanto, si se cumple eso, significa que hay una fuerza física. Esto es lo importante, chiquillo. Para que se cumpla que es una fuerza física, tiene que cumplirse cualquiera de estas cosas que aparecen escritas acá. Es decir,
cuando algo se mueve, cuando se detiene, cuando cambia la dirección, cuando es capaz de deformar en forma transitoria o permanente, y cuando es capaz de mantener un cuerpo a una cierta altura. Basta con que se cumpla una de ellas, ¿ya? No es necesario que se cumplan todas. Basta con que se cumpla una de ellas para que sea una fuerza física. Digamos. Por lo tanto, aquí tenemos una definición de fuerza. Ya esto es ya más bien teoría. Dice, se define por fuerza a la causa del movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y de las variaciones del movimiento. Variaciones del movimiento significan aceleraciones, retardaciones o cambios de dirección. Y es también la causa de las deformaciones y la ruptura de los cuerpos. Esa es una definición de lo que es una fuerza, ¿ya? Sí, digamos. Hay alguna clasificación de las fuerzas. Según el tiempo que actúa la fuerza, se clasifican en fuerzas instantáneas o fuerzas constantes. Las fuerzas instantáneas, dice, son aquellas que actúan un breve tiempo y dan origen a movimientos uniformes y rectilíneos. En la figura que aparece a la derecha, hay un señor que está golpeando una pelota de golf, ¿cierto? Y ese golpe que da es una fuerza instantánea. ¿Y por qué? Porque dura poquito tiempo, es decir, un breve tiempo, ¿ya? En cambio, las fuerzas constantes, ¿ya?, son aquellas que actúan sobre el cuerpo durante todo el movimiento. O sea, estas fuerzas funcionan durante todo el movimiento y dan origen a los movimientos acelerados y retardados. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la caída de un cuerpo. Cuando este cuerpo que cae aquí hay un caballero arriba de un edificio y tira una pelota, esta pelota cae y funciona entonces una fuerza constante, porque mientras cae el cuerpo, la fuerza lo acompaña ahí. Es como la guerra de la galaxia. La fuerza lo acompaña durante todo el movimiento, ¿eh? No se queda por aquí en la mitad flotando. Por eso se habla que es una fuerza constante, porque actúa durante todo el movimiento. Otra clasificación que también es importante tiene que ver con el tipo de interacción, o sea, con el tipo de fuerzas. Y ahí se clasifican en fuerzas de contacto y a distancia. ¿Cuáles son las fuerzas de contacto? Las fuerzas por contacto son aquellas que necesitan el contacto directo con un cuerpo para manifestarse, ¿eh? Por ejemplo, aquí, para poder ver la fuerza en acción, el caballero tiene que tocar la pelota aquí. Por eso se llama fuerza de contacto. En cambio, las fuerzas a distancia, la interacción se produce entre dos cuerpos separados por una determinada distancia. Aquí tenemos dos imanes, y más de alguno de ustedes ha tenido en sus manos dos imanes, y no es necesario tocar al otro para que se mueva, ¿ya? Entonces ahí se habla de fuerza a distancia, ¿ya? No es necesario tocar al otro cuerpo. Ese es el caso más típico. Bueno, y ahora viene algo súper importante, que son algunas características de las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas son magnitudes que se llaman vectoriales, y su unidad en el sistema internacional es el Newton, que se anota con una N mayúscula. Y además se dibujan de las fuerzas con una flechita, que es la de color rojo que está ahí, y tiene ciertas características. En primer lugar, esta flechita tiene la siguiente característica: tiene algo que se llama punto de aplicación, que corresponde a donde se aplica la fuerza, donde actúa la fuerza. Ahí se comienza a dibujar el vector, o sea, la flechita, ¿ya? Después tiene lo que se llama magnitud o intensidad, que es el valor numérico de la fuerza en Newton y corresponde a la longitud del vector. Me explico. Si yo dibujo una flechita más pequeña, significa que la magnitud es menor, ¿ya? Y uno le puede colocar incluso el número aquí, indicando que la magnitud es de 10 newton, 5 newton, etc. ¿Ya? La dirección
La dirección es esa línea que está debajo de la flecha, que es de color blanco, es una línea recta. ¿Ya? Ojo con eso, es recta, nunca curva. Y es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza. La línea sobre la cual se dibuja el vector. Ahí está la línea blanca. ¿Eh? Es una línea recta, no se olviden. Y el sentido es, con la misma dirección, la fuerza puede tener dos sentidos opuestos, y se indica con una punta de una flecha. ¿Ya? La punta de la flecha, en este caso, indica el sentido. En este caso, esta fuerza va para arriba aquí, pero también podría haber sido para abajo. ¿Ya? Por eso podría tener dos sentidos. ¿Ya? Pero la punta de la flecha indica el sentido. Esas son las cuatro características de una fuerza que se llama vectorial. O sea, cuando una magnitud es vectorial, significa que tiene estos cuatro elementos, estas cuatro cosas: punto de aplicación, magnitud, intensidad, dirección, sentido. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Pregunten todas sus dudas que tengan, chiquillos, porque la idea es que se saquen buena nota en esta guía que ustedes van a hacer. ¿No hay dudas? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Ninguna. Ninguna. Ya. Cualquier cosa ustedes escriban en el chat si no quieren hablar en vivo y en directo. Ya. Bueno, y aquí vienen tres leyes que son súper importantes. Estas leyes, como su nombre lo indica, leyes de Newton, fueron descubiertas por este caballero que se llamaba Isaac Newton, allá en 1600 más o menos, 1680. Pero antes estas mismas leyes las estudió este caballero que se llama Galileo. Pero fue Isaac Newton quien publicó estas leyes al final en un libro que se llamaba Principia Matemática, donde exponía estas famosas leyes. El que no sabe estas leyes no sabe nada de física. Así que, ojo, la primera ley de Newton también se le llama principio de inercia. ¿Ya? ¿Y qué dice esta ley? Dice lo siguiente: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza, o si la resultante de todas las fuerzas, entre paréntesis fuerza neta, que actúan sobre él es nula. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Ahora, todo eso que está escrito ahí y traducido al castellano significa lo siguiente: un cuerpo va a estar detenido toda la vida, a menos que haya una fuerza que lo mueva. O también, un cuerpo se va a mover toda la vida, a menos que haya una fuerza que lo detenga. Eso es, en el fondo, el principio de inercia, que tiene muchas aplicaciones. Como ustedes recordarán, aquí yo les mostré algunas de estas. Aquí aparecen varias figuritas donde se aplica el famoso principio de inercia. Por ejemplo, aquí hay una moneda, hay un pequeño cartoncito y abajo hay un vaso. Si uno golpea el cartón, lo normal que pensaría es que saldrían volando la moneda y el cartón para acá. Pero en realidad lo que sucede es que sale el cartón y la moneda cae en forma vertical hacia abajo. ¿Ya? Y eso es por la inercia. Otra aplicación de lo mismo es, por ejemplo, si yo tengo una serie de fichas como aparecen en la figura aquí, y golpeo la última que está acá, la que está abajo, va a salir volando esta, y todas las demás van a caer en línea vertical hacia abajo. ¿Ya? Van a caer todas hacia abajo, por inercia. Ahora, si ustedes hacen este experimento, colocan dos botellas y entre medio colocan una hojita de papel y tiran rápidamente, van a observar que las dos botellas permanecen en el mismo lugar y solamente sale para acá el papel. ¿Ya? Hay que practicar un poco esto para que salga realmente bien, ¿ya? Pero esos son algunos experimentos para ver el principio de inercia.
Pero lo principal que ustedes deben haber apreciado alguna vez de este principio es lo siguiente. A ver, veamos. Estas aplicaciones. Aquí yo la otra vez les mostré algunos ejemplos, pero aquí vamos a recordar algunos. Esta es la más típica de todas. Cuando ustedes van en un vehículo en movimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando van en una micro o en un vehículo en general, y este se detiene bruscamente, frena bruscamente el chofer ahí, los pasajeros tienden a irse hacia adelante. A más de alguno de ustedes a lo mejor le ha pasado esta gracia que aparece aquí en la figura, que va en una bicicleta y choca con algo y sale soplado al otro lado, ¿ya? Eso es inercia. Lo mismo sucede si el vehículo está detenido. Si el vehículo está detenido y acelera bruscamente, ustedes tienden a irse hacia atrás, ¿ya? Eso también es inercia. Otra aplicación de lo mismo es, por ejemplo, los carpinteros. Los carpinteros, para afirmar la cabeza del martillo, golpean el extremo del mango contra el suelo para que la parte de arriba se apriete. Eso lo hacen los maestros. También se puede hacer con un hacha, por ejemplo, cuando uno golpea el hacha, la parte de abajo del hacha, va a suceder que la parte superior baja, se aprieta por inercia. También cuando uno sacude un termómetro, de los antiguos estoy hablando, los termómetros, y lo mueve con la mano así de esta forma, ¿ya? Lo que va a suceder es que el mercurio que está dentro, o el alcohol coloreado que tiene adentro, va a bajar por inercia, ¿ya? Y esto también ustedes tienen que haberlo visto alguna vez, cuando los perros salen del agua, cuando están mojados, lo primero que hacen es empezar a moverse para todos lados, empiezan a sacudirse. Y eso, lo que están haciendo los perros en el fondo es aplicar el principio de inercia. ¿Por qué? Porque al moverse de esta forma, eliminan el exceso de agua que tienen en su cuerpo. Esos son algunos ejemplos de los que yo habíamos conversado la otra vez. A ver, y quiero recordarle un poquito a unos videos que vimos. ¿Se acuerdan del actor que vimos, no? En particular con el actor que voy a mostrar a continuación. Ya. Esta es una de las aplicaciones más importantes del principio de inercia. ¿Ya? Vayan poniendo ojo aquí. En las explicaciones que da el actor que voy a mostrar a continuación. ¿Ya? ¿Se ve el video, no? Bruscamente quiero que observen lo que sucede conmigo. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Se ve claro y se escucha. Está gordito el actor, pero no importa. Si ustedes se fijan, mi cuerpo tiende a irse hacia adelante. Y eso es por el principio de inercia. El cuerpo tiende a irse hacia adelante. Al revés, si acelero bruscamente, mi cuerpo se tiende a ir hacia atrás. Fíjense. ¿Ya? Y eso sucede porque el principio de inercia dice que el cuerpo tiende a permanecer en el mismo lugar o a seguir el movimiento rectilíneo uniforme. Por eso la importancia de estos tres elementos que tiene el automóvil para evitar los efectos de la inercia. Uno, el cinturón de seguridad, que evita que mi cuerpo se vaya hacia adelante. ¿Ya? Tiene el airbag, que evita que si hay un choque, me lesione la cara en este caso. Y el tercer caso es esta almohada que tengo aquí atrás, ¿cierto? Esta apoyacabezas, ¿ya? Que evita el efecto látigo que también se provoca en los choques. ¿Ya? En los choques uno tiende a irse hacia adelante y después golpearse hacia atrás. Si no tuviera esto, lo más probable es que quedaría con alguna secuela en el cuello. Ahí está la explicación. Por eso la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en el automóvil, porque ahí sí que funciona el principio de inercia, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un video que es muy importante, relacionado con lo mismo, ¿eh? Así que
con la importancia en este caso del cinturón de seguridad. Vamos a ver este video, que refuerza un poquitito lo que estábamos viendo recién. Fíjense, estas son pruebas, esta es una filmación que les voy a mostrar a continuación, que se hacen antes de que los automóviles se vendan, ¿ya? Para mostrar un poco la importancia que tienen los efectos de la inercia en las personas. Y ahí voy a explicar algunos detalles. Vayan poniendo ojo en este video porque está súper encachado, creo yo. Vamos a ver. ¿Se ve? Dice importancia de seguridad, del cinturón de seguridad. Sí se ve. Sí, Ya. se ve. Vayan poniendo ojo aquí. Ya, aquí, si ustedes se fijaron, si fueron observadores, en la primera imagen que se mostró, las dos personas usaban el cinturón de seguridad. Las dos, el que iba adelante y el que iba atrás. Estos son muñecos de prueba, que se utilizan en laboratorios de autos, ¿ya? De automóviles en general. Y fíjense que en la primera imagen, lo voy a mostrar de nuevo, las dos personas tienen el cinturón, pero en la segunda, fíjense que el de adelante solamente tiene el cinturón de seguridad y el de atrás no. Fíjense. Los dos con cinturón. Ese es el movimiento látigo que se hace. Ahora, fíjense, el de atrás no tiene cinturón. Quiero observen. ¿Se fijan cómo pasa hacia adelante? Ahí está el componente de nuevo. Conductor sin el cinturón de seguridad, miren. Observen. Contra el parabrisas. Ahí, la misma imagen pero de frente, miren. Cómo se golpea la cabeza. Eso es lo que quería mostrar. Por eso la importancia del cinturón de seguridad. Pero si ustedes son observadores, no solamente interesa que la persona que va manejando tenga el cinturón, porque si el de atrás no tiene el cinturón, ahí ustedes pudieron ver en vivo lo que va a suceder con la persona que va atrás. ¿Cierto? Va a pasar para adelante, le va a golpear la cabeza al que va manejando. Así que lo importante es que ojalá todos utilicen el cinturón, todos los pasajeros, ¿ya? Generalmente se preocupa más a veces el chofer, pero lo importante aquí son los pasajeros también, ¿ya? Por eso es importante usar el cinturón de seguridad. Y bueno, les quiero mostrar de nuevo el experimento que yo hice también para mostrar el efecto del principio de inercia. Si ustedes recuerdan, este caso que vimos con el mismo actor, que era este. Vamos a ver acá. Aquí está. El segundo caso que quiero mostrar Este lo pueden hacer en la casa, ¿no? Esto ustedes seguramente más de una vez lo han visto cuando los magos hacen esto. En realidad ellos lo hacen con un mantel y una serie de artefactos, platos, cuchillerías, etc. Y tiran de un mantel y las cosas permanecen en el mismo lugar, por inercia. Acá voy a hacer exactamente lo mismo pero con un vaso con agua. Si yo aplico una fuerza rápida e instantánea,
La inercia hace que el vaso permanezca en el mismo lugar. Eso es lo que dice la teoría. Veamos si es cierto. Entonces aquí tengo el vaso con agua y yo aplico una fuerza rápida e instantánea. Ahí está. Debo decir que a veces nos resulta este experimento, ¿eh? A veces falla, pero por detalle insignificante. Por ejemplo, a veces el vaso está mojado y se queda pegado en la hoja, o la fuerza no es muy rápida o instantánea, y por eso a veces queda ahí nomás, ¿ya? Y se cae el vaso. Pero si lo hacen varias veces, de las varias veces les va a resultar este experimento. Y eso es inercia, ¿no? Eso es inercia. Bueno, sigamos. Ya vimos varios ejemplos del principio de inercia. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda o consulta? Ninguna. Ninguna. Está claro como el agua turbia. En el chat, Ninguna. en ¿Sí? el chat tampoco hay dudas, profesor. Que estos cabros son unos mateos. Ya, aquí me salté a la tercera ley. No es que me haya equivocado. Me salté a propósito porque las dos, la primera ley y la tercera ley, son más bien teóricas, o sea, no hay ningún numerito entre medio. ¿Ya? Por eso me salté a la tercera. Pero la segunda la vamos a ver al final. La tercera ley, o también se llama principio de acción y reacción, dice esta ley lo siguiente: cuando dos cuerpos interaccionan, el primero ejerce una fuerza sobre el segundo y este ejerce una fuerza sobre el primero. Estas dos fuerzas tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero tienen sentido contrario. Lo que traducido al castellano significa lo siguiente: cuando yo tengo un cohete ahí, en la imagen muestro un cohete, cuando empieza a salir fuego por las toberas, por la parte de abajo ahí, ¿ya? El combustible empieza a salir ahí del cohete, eso genera lo que se llama la acción. Esa fuerza que se está tirando para abajo es la acción. Y la fuerza contraria a esta es la que se llama reacción. Va para arriba, esa es la reacción. Acción, reacción. Por eso aquí dice por aquí que tienen la misma dirección, la misma magnitud, o sea, miden exactamente lo mismo, pero son de sentido contrario. ¿Ya? Ese es el pequeño detalle. Cuando ustedes tienen un imán, por ejemplo, por un lado tienen el polo norte, el polo sur, ¿cierto? Por un lado atrae y con la otra repele. Entonces aquí tengo una fuerza, acción, y por el otro lado la reacción. Perdón, la reacción. Son del mismo tamaño, la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ya? Acción y reacción. ¿Dónde uno observa el famoso principio de acción y reacción? En varios de estos ejemplos que aparecen acá. Los aviones a reacción o a chorro, ¿ya? En general todos los aviones tienen unas turbinas, ¿ya? Atrás, si es avión de pasajeros lo tiene por acá, ¿ya? Y ese motor genera una fuerza para acá, que es la acción, y el avión sale para el otro lado con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por eso son unos motores tremendos, ¿ya? Los cohetes al salir, ya lo vimos recién. Otra aplicación importante del principio de acción y reacción son los resortes o amortiguadores de los vehículos, ¿cierto? Todos los vehículos tienen estos resortes, o paquetes de resorte también se le llaman, que permiten que el auto, cuando ejerce el peso, ejerce fuerza hacia abajo, el resorte lo impulsa hacia arriba, con la misma fuerza, acción y reacción. Ahora yo explicaba la otra vez que si un vehículo no tuviera los resortes, o los amortiguadores, se empezarían a soltar las piezas, ¿ya? Porque sería muy duro el golpe que ejercería el vehículo hacia abajo. Si alguna vez ustedes han disparado una escopeta o una pistola de verdad, se siente un golpe muy fuerte en el hombro. Y si uno no está muy firme, se va de espalda para atrás, ¿ya? Eso es porque la reacción es igual al disparo, pero en sentido contrario, ¿ya?
Y la aplicación más importante de este principio son los aparatos llamados dinamómetros, que son aparatos para medir fuerza. ¿Ya? Antes de mostrar los dinamómetros, vamos a ver un pequeño video que les tengo por acá, que tiene relación con el principio de acción y reacción. Hola, experimentor. Paciencia, por favor. Ahí les voy a mostrar el famoso principio de acción y reacción con este video que tengo acá. ¿Se ve un caballero pelado ahí o no? Sí. Sí, ya. Aquí lo vamos a ver en acción. El día de hoy te vamos a hablar de una de las leyes del movimiento de Isaac Newton. Él determinó 3 principios que rigen el movimiento de todos los cuerpos. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción, que es de la que te vamos a hablar el día de hoy. Hola. Hola. Así es, Newton estableció que a toda acción le corresponde una de igual intensidad, pero en sentido contrario. Es decir, que cuando ejercemos fuerza en un sentido, inmediatamente después vamos a recibir la misma intensidad de fuerza, pero en el sentido contrario. Esto lo podemos experimentar en el mar o en una piscina. Si empujamos con mucha fuerza, nuestro cuerpo se mueve para el otro lado. Como cuando nos impulsamos contra la pared de la piscina para avanzar. Así es, pero como es mucho más fácil entender todo con un experimento, vamos a empezar. Presta mucha atención a todos los elementos que vamos a usar para el siguiente experimento, porque es un experimento semáforo verde que puedes y debes hacer en tu casa. Vas a necesitar un globo, cinta adhesiva, Una cañita y un hilo de presión. el cual hemos amarrado desde este extremo del laboratorio hasta el otro lado y está muy tenso. Lo primero que vamos a hacer es inflar el globo. Ya está. Y con ayuda de la cinta vamos a pegar el globo a la cañita. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 3, 2, 1... ¿Quieres saber lo que pasó? No. En el momento en que soltamos el globo, este salió disparado. A lo largo de la ruta que hemos marcado con el nylon. Todo el aire que se encontraba encerrado dentro del globo salió en esa dirección, haciendo que el globo se vaya en la dirección contraria. Esta es una demostración clarísima de la ley de acción y reacción. Y además es un experimento muy divertido, que como es semáforo verde, tú puedes hacer en tu casa. Todo me queda muy claro, pero seguro ustedes se preguntarán en sus casas ¿por qué utilizamos el hilo de pescar? Yo te lo voy a explicar. Mira lo que ocurre cuando soltamos el globo sin hilo de pescar. El hilo de pescar ayuda a que el globo vaya en una sola dirección y no se vaya para cualquier lado. Experimentor, ¿te has preguntado alguna vez cómo se hace para que los cohetes salgan volando hacia el espacio? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguien? Yo. ¿Alguna idea? Yo sé. ¿Alguien? ¿Nadie? Manuel. Lo que ocurre es que los cohetes expulsan un gas a muy alta presión hacia abajo, lo cual, por efecto de la ley de acción y reacción de la que estamos hablando, hace que el cohete se vaya hacia arriba. Así es. Imagínate qué tan intensa es esta fuerza que hace que estos cohetes que pesan cientos o a veces miles de toneladas se eleven también miles de kilómetros y se alejen de la superficie de la Tierra. Y ahora lo vamos a hacer utilizando este cohete de plástico y una reacción química de vinagre con bicarbonato. Lo primero que vamos a hacer es colocar el bicarbonato en la base del cohete. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es añadir al cohete el vinagre. Ya está. Juntamos ambas partes y cuando se dé la reacción se producirá mucho gas.
Nuestro cohete despegó. Esto sucedió porque el dióxido de carbono producido por nuestra reacción química fue hacia abajo, lo cual, por efecto de la ley de acción y reacción, hizo que nuestro cohete se vaya hacia arriba. Sígueme, porque en el siguiente experimento te vamos a enseñar a hacer tu propio cohete. Así es, para eso lo que necesitas conseguir es un envase como este. Es como el que se usaba antiguamente para guardar los rollos de las cámaras fotográficas. Ni tan antiguamente tampoco, ¿ah? Hace unos años nada más. Lo que vamos a hacer es colocar dentro del rollo de película que Manuel va a destapar ahora un poco de vinagre, como el que usamos en la reacción anterior. Apenas. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir un pedazo de servilleta, como este, y vamos a colocar en el centro unas cucharaditas de bicarbonato de sodio. Recuerda que si tú vas a hacer este experimento y vas a hacer tu propio cohete, puedes decorarlo, pintarlo, ponerle aletas, hacerlo como tú quieras. Muy bien. Enrollamos esto haciendo una bolita para demorar la reacción y ahora necesito la ayuda de Manuel. Toma la tapa. Tiene que hacerse muy rápido. Presta atención. 1. Tapamos. Bien cerrado, lo ponemos de cabeza. Y esperamos. Una vez más, hemos demostrado que Isaac Newton estaba en lo correcto y tú has aprendido a hacer un cohete en tu casa. Trata de hacer este experimento en tu casa porque recuerda que tú eres un experimentor Y el mundo es tu laboratorio. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está bueno para hacerlo en la casa, ¿no? Sí. Te puede hacer, hay varias formas de hacer estas reacciones químicas. Ahí le podemos preguntar a la profesora de química cómo va a hacer una reacción más potente que la que mostraron ahí, por ejemplo. ¿Ah? Para que el cohete salga disparado no un par de metros, sino hartos metros para arriba. Hay unos elementos químicos que se pueden ocupar ahí para que la reacción sea más potente todavía. Así que en vez de vinagre y bicarbonato se pueden ocupar otras cosas. Tengan cuidado con los experimentos, no van a echar la culpa después que por culpa mía le pasó un accidente a un familiar por ahí. Vamos a continuar entonces con los... Ahí estamos. Entonces ahí ya vimos varios ejemplos, ¿cierto?, del principio de acción y reacción. Decía yo que la aplicación más importante de este principio de reacción, acción y reacción, es este aparatito, que todos ustedes conocen como, ¿cómo lo llaman vulgarmente la gente? Una pesa. Una pesa, pero en realidad se llama dinamómetro. ¿Y para qué sirve el dinamómetro? Sirve para medir fuerzas. Fue inventado por este caballero Isaac Newton y no debe confundirse con la balanza, que es un instrumento utilizado para medir masa, que es otra cosa. Sí, podría haber hecho esto, yo sabía cómo hacerlo. Normalmente lo que tienen ahí adentro, estos aparatitos, que son los dinamómetros, Oh. es... ¿Qué cosa tienen ahí adentro de estos aparatos? ¿Qué es lo que habrá aquí adentro de este aparatito, Kim? Un resorte. Un resorte, muy bien. Eso es lo que tiene aquí adentro. Entonces, cuando el peso ejerce la acción hacia abajo, la reacción es que el resorte se estire, se alargue. ¿Ya? Tiene muchas aplicaciones, los dinamómetros hay de esta forma, pero hay otros más especializados que se utilizan, por ejemplo, para apretar ciertas tuercas con cierta fuerza. Lo ocupan los doctores que tienen que ver con ortodoncia, para apretar los frenillos, ¿cierto? Ocupan un aparatito especial también, para que la fuerza sea la justa y necesaria, y no demasiado ni muy poca. Así que hay que tener ojo con eso. Y aquí, importante este detalle. Masa y peso. ¿Ya? ¿Qué cosas corresponde a cada una? Primero, la masa es una magnitud que se llama escalar. El peso, en cambio, como es una fuerza, el peso es una fuerza, es una magnitud que se llama vectorial. ¿Ya?
¿Qué otra cosa importante? La masa se mide con una balanza y en el sistema internacional se mide en kilos. ¿Ya? O sea, cuando hablo de balanza me refiero a este dibujito que está aquí arriba. Eso es una balanza. ¿Ya? Y se mide en kilos. Esa que hay en el laboratorio de ciencias, generalmente hay una balanza. ¿Ya? En cambio, el peso se mide con un dinamómetro y en el sistema internacional se mide en newton, por ser una fuerza. ¿Ya? La masa es invariable. ¿Qué significa invariable? Que no cambia, no cambia. O sea, por ejemplo, si aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, una persona tiene una masa de 30 kilos, en la Luna, en Júpiter, Saturno, Urano, donde sea, va a tener 30 kilos, no cambia. Pero lo que cambia es el peso. Por eso aquí dice que es variable, porque depende del lugar del universo en que esté el cuerpo. ¿Ya? Ojo con ese detalle. La masa es invariable y el peso varía, depende del lugar donde se mide. ¿Ya? Y aquí yo la otra vez explicaba lo siguiente, que a veces la gente se confunde. Masa y peso no es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar pan en la mañana y compro, supongamos, 1 kilo de pan, ¿qué estoy comprando? ¿Masa o peso? Le estoy preguntando a ustedes, ¿eh? ¿Qué voy a comprar? ¿Masa o peso? Masa. Masa porque se pesa en una balanza. Ya, ahí está la confusión. Lo que pasa es que esa balanza no es esta de acá, ¿ya? Lo que ustedes están comprando es peso, peso. Lo que pasa es que cuando uno dice voy a comprar 1 kilo de pan, dice, un kilo. Entonces estoy midiendo masa, porque aquí están kilos, ¿cierto? Pero en realidad esos kilos que vende la señora del negocio, esos kilos que vende la señora del negocio, son kilos fuerza, que es otra unidad de peso, kilos fuerza. ¿Ya? Y estos son kilos solitos, así nomás. Lo que pasa es que uno no va al negocio y le dice a la señora en la esquina, ¿me vende 1 kilo fuerza de pan? No, sería medio raro, ¿cierto? Yo no he escuchado nunca a alguna persona. Entonces, por eso ahí existe la confusión. Lo que uno va a comprar al negocio es peso, ¿ya? Pero se lo dan con otra unidad de medida, que son kilos fuerza, ¿ya? Que no es los mismos kilos que están acá. Estos son kilos solitos, así nomás. Estos de acá son kilos fuerza. Y por eso existe la confusión, ¿ya? Pero ahora que ustedes saben, no se van a equivocar. ¿Se entendió, no? La idea. Profesor, en el chat, Javes González dice, ¿Sí? ¿el peso depende de la fuerza? Claro, el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Efectivamente, Ya. el peso es una fuerza. Y depende del lugar donde se mida, ¿ya? Por ejemplo, si yo peso aquí, no sé, pues, si peso aquí 65 kilos, en la Luna, por ejemplo, peso como 1/3 de lo que peso en la Tierra, ¿ya? Y hay otros planetas donde uno pesaría más. ¿Por qué? Porque depende de la aceleración de gravedad de cada planeta. Va cambiando. Incluso en la Tierra, hay las zonas del Ecuador, uno pesa menos, ¿ya? Y en el Polo Norte o Polo Sur pesa un poco más, ¿ya? Varía un poquitito. No es lo mismo pesar aquí en la Tierra que estar en el Everest, por ejemplo. Va a pesar un poco menos. Varía un poquito. Porque está más Consultas. lejos del centro de gravedad. Claro, es que está la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad tiene que ver un poco con lo que está debajo del suelo, ¿ya? Y debajo del suelo, acuérdense que hay minerales que están derretidos ahí en el centro de la Tierra, y hay otras zonas donde hay menos minerales, por lo tanto uno pesaría más o menos, ¿ya? Pero es poquita la diferencia. Pero en general, en la Tierra, la aceleración de gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En otros planetas la cosa cambia, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta, chiquillos? Acuérdense que vimos
primera ley de Newton, o principio de inercia, y vimos la tercera ley, o principio de acción y reacción. Hasta el momento hemos visto esas dos leyes. Aquí le voy a presentar a mi polola. ¿Se ve o no? Dice, Sí se ve. nos vemos con la segunda ley de Newton. Ya, nos vemos con la segunda ley de Newton. Faltaría solamente repasar un poquito qué es la segunda ley de Newton. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Alguna inquietud? Pregunten todas las dudas que tengan. Ninguna. Ninguna, profe. Está Ninguna. clarísimo. Como el agua turbia. En la evaluación, las únicas leyes que vamos a ver de Newton van a ser las dos nomás. Las tres. Por eso vamos a empezar con la tercera. Son las tres leyes que tenemos que ver. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver la segunda ley de Newton. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Que es a veces la que provoca mayores inconvenientes. Ya vimos, acuérdense, recordemos un poquitito, vimos la primera ley de Newton, o principio de inercia, ¿sí? Ahí está. Dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo lo saque de ese estado. Eso es otra forma de explicar el principio de inercia. O en otras palabras, para que se acuerden bien. Esta pelotita amarilla que está aquí va a estar ahí toda la vida, a menos que hay una fuerza que la mueva. Por ejemplo, si la señorita golpea aquí, esta pelotita amarilla se va a mover eternamente para acá, a menos que haya una fuerza que lo detenga. ¿Ya? Eso es lo que dice el principio de inercia. Y aquí vemos algunas aplicaciones del principio de inercia, de nuevo, más ejemplos. Más de algunos de ustedes ha hecho esto con una pelota de básquetbol. ¿Alguien lo ha hecho, no? Cuando uno coloca la pelota de básquetbol en el dedo, eso es por inercia, que se sigue moviendo, le da uno un impulso a la pelotita y por inercia sigue moviéndose y se movería eternamente a menos que haya una fuerza que la detenga. Y al final se detiene la pelota, ¿por qué? Por el roce con el aire. Cuando uno va en un vehículo, ¿cierto? La inercia funciona, cuando el chofer frena bruscamente, los pasajeros se van hacia adelante y si acelera se van hacia atrás. ¿Alguien se ha subido alguna vez a un juego de estos de Fantasilandia? Cuando hay una silla que lo eleva hacia arriba. ¿Lo eleva? ¿Alguien se ha Sí, subido? yo. ¿Sí? ¿Y qué se siente en el estómago? Me da como cosquillita. Se siente además como que el estómago se va hacia arriba, ¿o no? ¿O se Sí, va como hacia que abajo? subiera y bajara. Sí. Ya. Bueno, lo mismo sucede en los ascensores también. Cuando uno sube en un ascensor, ¿ya? Como que se siente que el estómago se sube hacia arriba y sube y después baja. ¿Ya? Eso es por la inercia. Por la inercia. Cuando uno va en bicicleta, ¿cierto? Y choca bruscamente, pasa para el otro lado, por inercia. Lo del cinturón de seguridad, ya lo vimos recién. Y, por ejemplo, los satélites que aparecen aquí en la figura, giran por inercia. ¿Ya? Se les deja en una zona a cierta altura y se empiezan a mover eternamente. Por eso que los satélites no tienen motores, ¿ya? Se les dejan en una cierta altura y con el impulso que traen, siguen moviéndose eternamente, ¿ya? A pesar de todo, a la larga igual empiezan a fallar, ¿ya? Al fin tienen una vida útil, pero nunca tan larga tampoco. El principio de acción y reacción, ¿cierto? Ya lo vimos también ahí con los ejemplos que mostraron. Por ejemplo, cuando tiene un motor, ¿ya? Este ejerce una fuerza hacia acá y la reacción es que el bote salga en sentido contrario. Ahí vimos algunas aplicaciones del principio de acción y reacción. Las botellas de champán, que es parecido a lo del cohete que vimos recién. Y
otro ejemplo ahí, al golpear una pelota también, acción y reacción, al disparar un arco con flecha, al andar en bote, etc. Y aquí viene la segunda ley de Newton, o principio de masa también se llama. Segunda ley de Newton o principio de masa. ¿Qué dice esta famosa ley? Dice que la masa de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su aceleración. Lo que traducido al castellano significa lo siguiente. Aquí vamos a anotar esto que parece. Bueno, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Básicamente dice que la fuerza, aquí está la F es la fuerza, es igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo. También se puede escribir así. La aceleración es igual a la fuerza dividido por la masa. Y también se puede anotar de esta forma. Masa es igual fuerza dividido por aceleración. Estas tres formulitas que aparecen aquí corresponden a la segunda ley de Newton, ¿ya? Y se sacan de este triángulo que aparece aquí. Por ejemplo, aquí es donde tienen que poner mucho ojo. Si yo quiero calcular la M, que es la masa, se tapa la M con el dedo, aquí uno tapa con el dedo, y queda fuerza partido por aceleración, que es la primera fórmula que está acá. ¿Ya? Si quiero calcular la aceleración, tapo la A y me queda fuerza arriba dividido por masa, que es la segunda que está acá. Y si quiero calcular la fuerza, tapo la F y me queda masa por aceleración, que es la tercera fórmula. Por lo tanto, con este triangulito, yo puedo determinar cualquiera de estas tres cosas que me pidan. La masa, la aceleración y la fuerza. Ahora, ¿en qué se mide cada una? La masa se mide en kilos, ya lo vimos antes, ¿cierto? La masa se mide en kilos. La A, que es la aceleración, se mide en metros por segundo al cuadrado, partido por segundo al cuadrado. Y la fuerza corresponde a estas tres unidades, kilos, metros, partido por segundo al cuadrado, y esas tres se llaman newton, y se anotan con una N mayúscula. En el sistema internacional, la unidad de fuerza, como dice acá, es el newton. Hay otras unidades de fuerza también, pero no del sistema internacional. Se llama sistema CGS, se mide en dinas. ¿Ya? CGS significa centímetro, gramo, segundo. Pero la más importante es el newton. La fuerza se mide en el newton. ¿Ya? Consulta hasta aquí. Ninguna por mi parte, profe. Ok, Ninguna. ninguna. Ya, perfecto. Entonces, para que estemos claritos, vamos a hacer un pequeño receso de unos 8 minutos, ¿ya? Y vamos a practicar este tipo de ejercicio y lo que viene en el formulario. Así que no se desconecten, vayan a tomarse un café, vayan al baño, si están acostados, se lavan la cara porque tienen que estar atentos a los ejercicios que vamos a hacer a continuación, ¿ya? En 8 minutos más, volvemos con el mismo personaje en un ratito, ¿vale? Así que vayan a tomar desayuno, a prepararse un café, vayan al baño tranquilamente, no apaguen el computador y volvemos en 8 minutos más. ¿Ok?
Sí, por lo menos hay un dedito para arriba. Qué bueno. Ojalá estén despiertos ahora, concentrados, porque es lo último que vamos a ver. Y vamos a explicar en detalle algunos ejercicios que salen en el formulario, ¿ya? Así que cualquier consulta o duda, por favor, no teman a interrumpir para que les quede clarísimo esto, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con los ejercicios. Vamos a ejercicios. A ver. Ya, chiquillos, ¿se ve los tres ejercicios que están ahí a la izquierda o no? Se ve. Sí. Perfecto. Estos son los tres casos, no hay más que estos tres en los cuales se aplica este triangulito, ¿ya? Son los únicos tres que vamos a ver, así que lo único que tienen que hacer aquí es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, ir leyendo con calma y el enunciado, o sea, lo que está al lado derecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es anotar los datos. Fíjense que lo primero que dice acá dice, el siguiente bloque de masa 2 kilos. Entonces, el primer dato que aparece ahí, M, es igual, la masa, acuérdense, es igual 2 kilos. Después dice que acelera, por lo tanto se dice que acelera, es igual a 4 metros partido por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. El 2 debería ir aquí arriba, ¿eh? Pero yo por efectos prácticos lo dejé al lado. Y preguntan, dice, calcule el módulo de la fuerza. O sea, están preguntando por la F. Esa es la pregunta del millón. ¿Ya? Esa es la pregunta. Después que tengo los datos, entonces, tengo anotados los datos, me voy a este triangulito. ¿Ya? Y anoto aquí. F es igual. Y anoto la fórmula. F es igual masa por aceleración, porque está al lado, M por A. Entonces, M por A. Y después lo único que hay que hacer es reemplazar los números, ¿ya? ¿Cuáles números? La M primero, que dice que vale 2 kilos, multiplicado por la aceleración, que en este caso son 4 metros partido por segundo al cuadrado. Y anoto el resultado a continuación. Oh, perdón, se me achicó. Ahí sí. Y anoto el resultado. Se me agrandó. Disculpen, la tecnología a veces falla. Ahí sí. Y anoto el resultado que es igual. Y como es multiplicación, lo único que hago es multiplicar estos dos numeritos. En este caso, 2 por 4. 8. 8. 8. Y la unidad de fuerza es, ¿se acuerda alguien? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Newton. 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 Perfecto. Y se anota una N mayúscula. Y eso es todo lo que se hace para el primer ejercicio que está acá. Nada más que eso. Consultas. ¿Alguien se perdió? Ninguna. ¿Clarito? No. ¿Como el agua turbia? Sí. Ahora cuando tienen que hacer las consultas, porque si no van a quedar perdidos después. Ya, sigamos entonces. Veamos el segundo. Dice el segundo ejercicio. El bloque mostrado tiene una masa de 3 kilos. Entonces, el primer dato que aparece aquí, M es igual a 3 kilos. Después dice, calcula el módulo de la aceleración. O sea, están preguntando por la A.
es igual, signo de interrogación, ahí están preguntando por la aceleración. Y después dice, si la F es igual a 12 newton, o sea, la fuerza es igual a 12 newton. ¿Ya? Esos son los datos. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Después, me voy al triangulito. Fíjense que vamos a calcular la letra A. Por lo tanto, anoto A es igual. Y me voy aquí arriba al triángulo y tapo la A. ¿Qué me queda? Si tapo la A, ¿me queda qué cosa? F dividido por M. Exactamente. Fuerza dividido por masa. ¿Ya? Esto es igual entonces, y aquí reemplazo los números. No hay que hacer ningún cambio de unidades, nada, porque está todo en el sistema internacional. Entonces aquí anoto 12 newton dividido por la masa, que son 3 kilogramos. ¿Sí? Es igual, y ahora hacemos la división. Y para esta cuestión ni siquiera se necesita calculadora, fíjense. 12 dividido por 3. 12 4. 4. Perfecto. Y aquí lo importante, ¿en qué se mide la aceleración? Se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Y eso es todo lo que se hace en el ejercicio number 2. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Sí. Si alguien se perdió por ahí, tiene que decirlo ahora o calle para siempre, porque después no hay más posibilidades. Ya, vamos al número. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Consulta, ¿la aceleración no se eleva a 2? En ninguna fórmula. No, en esto no se eleva a 2. O sea, lo único que queda es el segundo al cuadrado aquí nomás, elevado a 2. Pero aquí lo único que se hace es la unidad nomás. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos al tercero? Ya, nadie dijo nada. La misma historia. Primero sacamos los datos. Dice, calcula el valor de la masa. O sea, están preguntando por la M de masa. Esa es la incógnita, la pregunta. Después, no aparece nada más, pero aquí abajo aparecen unos datos. Dice que la aceleración A es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Y dice que la fuerza F es igual a 6 newton. Esos son los datos. ¿Ya? Entonces, como vamos a calcular la M de masa, anoto M es igual. Me voy al triangulito, aquí arriba, y tapo la M. ¿Qué me queda? Fuerza dividida por aceleración. Correcto, muy bien. Fuerza dividido aceleración. ¿Ya? Es igual para el lado. Y reemplazo los numeritos ahora. Fuerza son 6 newton. Por lo tanto, aquí anoto 6 newton, una N mayúscula ahí, dividido por la aceleración, que en este caso son 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y tenemos los datos, tenemos la fórmula, seguimos para el lado. Es igual a esto. Y aquí la división nomás. 6 dividido por 2. ¿Me da? 3. Bien. Estamos lúcidos. ¿Y en qué se mide la masa? En kilogramos. En kilogramos o kilos, exactamente. Y esos son los 3 casos que pueden aparecer, y de hecho aparecen 3 ejercicios en el formulario, ¿ya? Y además aparecen con alternativas. Así que aquí se pueden saltar hartos pasos en el formulario, digamos, se pueden saltar hartos pasos. ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿No? No. Clarito. Ya, qué bueno. Volvamos entonces vamos a ver a continuación un repaso general. Aquí no tienen que estar más concentrados, chiquillos. Por favor,
No se desconcentren. Apenas terminemos con esto, estaríamos ok. ¿Ya? Vamos a repasar algo bien parecido al formulario. ¿Ya? Espero que se pueda apreciar esto. Dígame si se ve esta hoja de Word que dice Sí se ve. Sí. Ya. Esta parte la vamos a hacer entre todos, ¿vale? Aquí yo voy a aclarar algunas dudas nomás y ustedes van a indicar. Hay una parte en el formulario que es de verdadero y falso, similar a esto de acá. No son las mismas preguntas, cambian algunas cosas, pero son lo menos. ¿Ya? Por ejemplo, dice, la estática estudia las fuerzas en equilibrio. ¿Verdadero o falso esto? Verdadero. La estática estudia las fuerzas en equilibrio. Verdadero, dijeron por ahí. Muy bien, verdadero. Por lo tanto, aquí es verdadero. La segunda dice, una fuerza física se reconoce porque es capaz de detener un cuerpo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Un balazo. Una fuerza física es una magnitud escalar. Falso. 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 ¿Por qué es falso? Porque no es una magnitud escalar, sino que se llama vectorial. ¿Ya? No es escalar, vectorial. Una fuerza instantánea, es, por ejemplo, la caída de un cuerpo. Falso. Falso. Correcto, falso. Una fuerza instantánea es, por ejemplo, un golpe a alguna cosa, ¿cierto? Algo que dura un breve tiempo, pero la caída de un cuerpo es una fuerza constante, no instantánea. Ya. En el sistema internacional, las fuerzas se miden en Newton. Verdadero. 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 Muy bien. Si no saben eso, ya estamos mal. Así que, en este caso, eso sería lo que aparece en esta guía. Veamos la segunda parte. Dice, en la siguiente lista, marque con una X las fuerzas físicas. Y aquí hay varias fuerzas. Fuerza nuclear, fuerza de roce, fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza del amor. Fíjense que hay varios tipos de fuerza aquí. Pero no todas son fuerzas físicas. Entonces ustedes tienen que acordarse. ¿De qué tienen que acordarse? Que una fuerza física se reconoce porque es capaz de mover un cuerpo, es capaz de detener un cuerpo, es capaz de cambiar la dirección de un cuerpo, es capaz de deformar un cuerpo, es capaz de mantener un cuerpo a una cierta altura. Si se cumple cualquiera de esas, es una fuerza física. Fuerza nuclear. ¿Con qué tendrá que ver la fuerza nuclear? Con las bombas. Con las bombas nucleares, ¿cierto? Por ejemplo, sí, con la energía nuclear en general, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que pensar, si están pensando en una bomba nuclear, si yo tiro una bomba nuclear, ¿qué le pasa a las personas? ¿Se deforman o no? Sí. Sí. Entonces se cumple una de las condiciones para que sea fuerza física. Por lo tanto, aquí esta es fuerza física. ¿Ya? La fuerza de roce. La fuerza de roce. ¿Es una fuerza física? Sí. Sí. Sí, porque la fuerza de roce deforma los cuerpos. Acuérdense que el roce rompe las cosas. ¿Ya? Detiene los cuerpos también. Por lo tanto, es una fuerza física. La fuerza eléctrica. ¿Es una fuerza física o no? Cuando hablo de eléctrica, me refiero a cualquier cosa eléctrica. ¿Ya? Piensen en algo eléctrico. Si yo aprieto un botón de mi casa y empiezo a aspirar algo, por ejemplo, con la aspiradora, estoy pensando en la aspiradora que es eléctrica. Deforma algo, mueve algo. La electricidad mueve algo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, acuérdense de un motor, por ejemplo, si yo aprieto un botón, el motor empieza a moverse. Y si algo se mueve, es fuerza física. Por lo tanto, aquí es fuerza física. Fuerza magnética.
ahí tendrían que pensar en algo. Porque el imán puede mover los clavos. Sí, se mueve algo entonces. Por lo tanto es fuerza física. Y acá para los más románticos yo le puse esta, la fuerza del amor. Y con el amor, ¿yo podré mover un cuerpo? Lamentablemente no. No ilusiones. Bueno, más de alguno dirá que con el amor yo soy capaz de mover a mi polola, mover a mi señora, o no. Pero la verdad es que tiene que cumplirse para todos, no para algunos en especial. ¿Ya? Por lo tanto, esta no es una fuerza física. Por mucho amor que yo le tenga a una persona, no la voy a mover, no la voy a detener, no va a cambiar de dirección. ¿Ya? Así que la fuerza del amor no es una fuerza física. Es un tipo de fuerza, pero no tiene que ver con el amor. No, con la física, perdón. ¿Ya? Así que eso aparece en el formulario también. Acá también hay un ejemplo con 2 dibujitos. Dice, en las siguientes situaciones, indique en cuál o cuáles se realiza una fuerza física. Bueno, en este caso dice justifique la respuesta, pero en el formulario... Estamos viendo un objeto. Sí, aquí hay un señor, una señorita, perdón, que está empujando una caja. Y acá hay un señor que está levantando una pesa. ¿En cuál de los dos se realiza fuerza física? ¿En A, en B o en los dos? En los dos. En B, porque en la A se hace fuerza de movimiento. Ya. De nuevo, aquí ustedes tienen que acordarse que si se cumplen las condiciones para que sea fuerza física, es fuerza física. Por ejemplo, ¿se mueve algo aquí? En el primer dibujito. La caja. La caja. La caja. Ya, por lo tanto, es fuerza física. Acá el señor está levantando un cuerpo a una cierta altura. ¿Se cumple que sea fuerza física, no? Sí. 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 Entonces, en ambos casos. En este caso, para este dibujo, entonces ustedes la respuesta deberían colocar en ambos casos. ¿Ya? Porque se mueve la caja y se levanta la pesa a una cierta altura. Esa sería la respuesta que habría que anotar ahí. Le faltó ambos. ¿Es que me comí una palabra? Dice en casos, no en ambos casos. Ah, perdón, me comí la palabra, sí, tiene razón. En ambos casos. Ahí sí. Porque se mueve la caja y se levanta la pesa a una cierta altura. Y esa sería la respuesta para un ejercicio similar a este. ¿Ya? Vamos viendo aquí. Dice acá, me indique mediante una flecha el punto de aplicación, la dirección y el sentido de la siguiente situación. O sea, en este dibujito hay que dibujar una flecha, ¿ya? Indicando el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Entonces, lo que deberían hacer ustedes es ubicar primero el punto de aplicación. ¿Dónde está aplicando la fuerza el caballero? En el balón. Ya. Para ser más preciso, habría que buscar entonces, vamos a buscar una flechita. La flecha debería empezar donde aparece esa como explosión así. Claro, donde golpeó la pelota en este caso. Vamos a suponer que le pegó aquí. Por lo tanto, de ahí, desde el punto de aplicación, tiene que salir la flecha. ¿Y cómo que tiene que ser la flecha? Tiene que ser recta, ¿ya? No curva, recta. Y con eso estaría listo el ejercicio. ¿Ya? Ahí está la punta de la flecha que sale del punto de aplicación para allá. Después la pelota cambia la dirección por la gravedad, pero cuando sale, la flecha siempre es recta, nunca es curva. ¿Ah? Entonces, cuando haya un dibujo, ustedes tienen que ubicar el punto de aplicación, donde se está aplicando la fuerza. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Hasta aquí?
Ninguna por mi parte. Ninguna. Ya, perfecto. Vamos a la última, a la quinta parte. Dice a continuación, hay dos columnas relacionadas con concepto, principio, fenómeno físico. La tarea es colocar la letra aquí dentro de los paréntesis. Entonces, en primer lugar aquí aparece, se mide con una balanza. ¿Qué se mide con una balanza? La El masa. peso. La masa, no se La olvide. masa. La masa. La masa, entonces aquí iría la letra A. ¿Ya? Vamos a hacer con minúsculo porque... Ahí está. Para evitar su efecto se usa el cinturón de seguridad. La inercia. Muy bien. Inercia. Perfecto, muy bien. La inercia. Ahí iría la B entonces. La caída de un cuerpo. Fuerza constante. Fuerza contacto. Fuerza constante. La caída de un cuerpo sería fuerza constante. O sea, aquí iría la letra C. Se mide con un dinamómetro. Peso. Peso. El peso, se mide con el dinamómetro. Entonces aquí iría la D. Y obviamente le aplican los cohetes al despegar. Sería la letra Acción y reacción. acción y reacción. ¿Ya? Hay una cosa similar, exactamente similar a esto en el formulario. ¿Ya? Así que no se olviden. También hay unas preguntas de alternativa como estas. ¿Ya? Dice, al tirar bruscamente un mantel, los platos permanecen en el mismo lugar. Este fenómeno es una evidencia de principio de inercia, principio de masa, principio de acción y reacción. Inercia. Inercia. De acción y reacción. No, inercia. Acuérdense que yo hice el experimento ahí con un vaso con agua, es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta sería esta, inercia. Al disparar una escopeta, se siente un culatazo en el hombro. Este efecto se debe a principio de inercia, Principio de acción y principio de reacción. masa, Principio de principio acción y reacción. Acción y reacción. Acción y reacción. Entonces, aquí iría principio de acción. Y la 3 dice, los aparatos de un auto que disminuyen los efectos de la inercia son el cinturón, Todas las anteriores. bolsa de aire, apoyacabezas y todas las anteriores. Y como dijo su compañero por ahí, está embalado todas las anteriores. Las 3 sirven para disminuir el efecto de la inercia. Y aparecen aquí 3 ejercicios similares a los que vimos recién. ¿Ya? Son similares a los que vimos recién. Vamos a hacer uno de estos por lo menos. Vamos a anotar datos. Va. Ya, vamos viendo. Dice, ¿qué aceleración posee un auto? O sea, están preguntando por cuál letra. Por la A. Por la A. Perfecto. Esa es la pregunta, aceleración. Oye, aquí me sale con minúsculo. Con mayúsculo, pero es con minúsculo. Ahí. Después dice que posee un auto de 2000 kilos. ¿Qué serían los 2000 kilos? Masa. Masa, perfecto. 2000 kilos. Y después dice, si el motor tiene una fuerza de 40.000 newton, o sea, F es igual a 40.000 newton. Después que tengo los datos, ¿cierto? Hay que anotar la formulita. F dividido M. Exactamente. Entonces, aceleración es igual a F fuerza dividido masa. Y reemplazo para el lado o hacia abajo, da lo mismo. Las fuerzas en este caso son 40.000. Entonces anoto 40.000. Voy a dar unos números para que no se enreden con las unidades. Dividido. La masa, 2.000. 2.000. Y ahí entonces hago esta división. Y como ustedes son súper buenos para las matemáticas, me dijeron, profesor de matemáticas, que ustedes eran un balazo, puedo borrar 3 ceros con 3 ceros de acá, ¿no? Trabajar esos 3 ceros y trabajar, me queda 40
dividido por 2. 40 dividido por 2 me da 20. 20 ¿qué? Metros partido por segundo Por segundo al cuadrado. al cuadrado. Aquí lo voy a poner al cuadrado. Y eso es todo lo que se hace en ese ejercicio. ¿Ya? Consultas. Por mi parte, ninguna. Por mi parte tampoco. Ya. Si no se sacan un 7 aquí, se pasarían, ¿no? Entonces, esto es como un regalo de Pascua, de fiestas patrias, para no poner. Si no aprovechan aquí, ya, chuta, yo voy a renunciar. Si no se sacan un 7, voy a renunciar. Ya, veamos el segundo. ¿Ves? Yo creo que con el segundo va a quedar un poquito más claro por si acaso. Dice acá, ¿qué fuerza posee el motor de un vehículo? Ya, significa que están preguntando por cuál letra. Fuerza F. Por la F. Perfecto, están preguntando por la F. Después dice, de un vehículo de 200 kilos. ¿Qué sería eso? La masa. Masa, perfecto. Es igual 200 kilos. Y después dice que acelera. Eso significa acelera. Oh, me está saliendo con mayúscula, pero ustedes entienden que es con minúscula, ¿cierto? Un efecto del computador que me está haciendo broma. Ya, después que tengo los datos, me tiro al lado, vamos a calcular la fuerza. Anoto es igual, me voy al triangulito, ¿y qué me va a quedar, cómo me va a quedar la fórmula? Masa multiplicado por aceleración. Perfecto. Masa multiplicada por aceleración. Entonces aquí reemplazo los números. Está todo en el sistema internacional, no hay que hacer ninguna transformación. Por lo tanto, lo único que tienen que poner ustedes son los números. En este caso, 200 por 30. Y hacemos la multiplicación. 2 por 3 me da 6. Y le agrego ¿cuántos ceritos? 1, 2, 3. Me va a dar 6.000. Y aquí viene lo importante. ¿6.000 qué? Newton. Newton. Muy bien. Newton. Excelente. Newton. Una N mayúscula. Y eso es todo lo que se hace. Ya. Y el último, que es parecido, ¿cierto? Primero anoto los datos, la misma historia, hay que ser ordenado. Dice, ¿qué masa tiene un cuerpo? O sea, están preguntando ¿por cuál letra? Por la M. Por M. Por la M, exactamente. Después, no, me fui para ya, voy a retroceder aquí. Acá está. Entonces, después dice, un cuerpo que acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, segundo dato, aceleración es igual 4 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, ahí. 4 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente, están diciendo que con una fuerza de 800 newtons. Por lo tanto, el segundo dato sería, lo voy a anotar aquí para no correrme de página, fuerza es igual a 800 newtons. Ahí tengo los datos y me voy a la formulita. ¿Qué dice la formulita? Que M es igual a ¿qué? F dividido. Exactamente. F dividido a aceleración. Y reemplazamos para el lado los números porque está todo en el sistema internacional. Primero, F vale 800. Por lo tanto, aquí anoto 800. Dividido por la aceleración, que son 4. Y hacemos la división, 800 dividido por 4. Bueno, 8 dividido por 4 me da 2 y le agrego 2 ceros. Por lo tanto, me va a quedar 200. Y aquí viene lo importante. ¿200 qué? Kilogramos. Exactamente. Kilogramos o kilos. Y eso es todo lo que hay. ¿Cómo quedaron? ¿Más enredado?
o como el agua Igual turbia. está fácil, no está tan Clarito. difícil. Está regalado, ¿sí o no? ¿Para qué me cuentan? No me cuenten. Facilísimo. Más fácil que echarle mantequilla al pan, ¿sí o no? Está súper fácil. No, profe, depende cómo esté la mantequilla, porque a veces está dura, pues. Siempre poniendo problemas ahí, ¿eh? Ya, vamos a ver. Les voy a mostrar ahora el formulario para que conozcan el formulario. Vamos a buscar el formulario por aquí. Acá está el formulario. Ya. Este es el formulario. Aquí aparecen algunas preguntas de verdadero y falso. ¿Ven? Dice, las fuerzas físicas permiten deformar un cuerpo, las fuerzas físicas poseen punto de aplicación, dirección de sentido, ¿eh? Varias preguntitas de verdadero y falso. ¿Ya? En la segunda parte del formulario, vale 1 punto cada una, tienen que marcar solamente las que son fuerzas físicas. ¿Eh? Aquí hay varias fuerzas, y ustedes solamente tienen que marcar las que son fuerzas físicas. ¿Ya? Las otras las dejan en blanco, obviamente. 1 punto cada una. Después vienen unas preguntas con alternativas. ¿Eh? Dice la siguiente situación, indiquen cuál se realiza o cuáles se realiza fuerza física. En A hay un señor que está estirando con la mano un resorte y aquí hay un señor que está golpeando la mesa con su mano. Y ustedes tienen que indicar en cuál se realiza fuerza física. En A, en B, en A, en B, en ninguna. Después aparecen otras preguntas de alternativas, ¿eh? Varias de alternativas. Hay un dibujito también, donde ustedes tienen que elegir cuál es el correcto. Aquí aparecen los ejercicios, ¿ven? Aquí hay 3 ejercicios similares a los que acabamos de hacer, ¿ya? Y yo le doy la alternativa, ¿ya? Son 3, ahí están los 3. Esa no me lo sé. Y la última parte, hay que marcar cuál corresponde a cuál. Aparece aquí los cohetes, se eleva, para ver esto completo tienen que verlo en su computadora, ahí les va a salir completa la palabra, ¿ya? Entonces ustedes tienen que marcar cuál de estos corresponde a este ejemplo. A masa, acción de reacción, peso o inercia, ¿ya? Y eso es todo lo que sale en el formulario. Como ven, está relativamente sencillo, pienso yo, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, estaba fácil. Está potable, ¿sí? Para sacarse un 7, ¿ya? Así que ya me parece que la profesora o profesor les envió el formulario, ya tienen acceso a él, está abierto ya. Así que les deseo que les vaya muy bien en esta segunda evaluación. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿El plazo hasta cuándo es? Mire, es hasta, como todos los formularios, es hasta el otro día, ¿ya? Pero igual yo le voy a dar un día más, o sea, a ver, hoy día es lunes, le voy a dar hasta el miércoles, ¿ya? Para que lo hagan con calma y se saquen buena nota, ¿ah? Para que tengan tiempo de hacerlo con calma. No le cuenten a nadie, ¿ya? Este es un secreto entre nosotros, ¿no? ¿Ya? Para que lo hagan con calma. Aquí, si tienen dudas, si ellos, hay varios videos en YouTube, ustedes que les gusta harto en internet y todas estas cosas, hay varios videos explicativos de los ejercicios, de la materia. Si no me entendieron a mí, o no entienden el video, está disponible. Y por último, para mostrarles la segunda ley de Newton, se lo va a explicar una niñita que aparece en este video. Y con esto finalizamos. ¿Se ve ahí, segunda ley de Newton? Sí, se ve. Sí, se ve clarito. Ya. Entonces vamos a ver. Segunda ley de Isaac Newton. Como vimos en el video pasado, las leyes de Newton son 3, y son 3 principios básicos que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Si es que ahí te van las 3 leyes de Isaac Newton. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley
o el principio de acción y reacción. Y estas tres leyes tienen algo en común, y es que están relacionadas con la fuerza, con la velocidad y con el movimiento de los cuerpos. Y estos son la base de la mecánica clásica y de la física, y fueron postulados, claro, por el físico matemático Isaac Newton. Por lo tanto, la unidad fundamental de la fuerza se mide en Newton. Y te menciono esto porque el día de hoy vamos a hablar de esa segunda ley, a la que también se le llama la ley fundamental de la dinámica, y en uno que otro libro lo podrás encontrar como la ley de la masa inercial. Así es que ahí te va la segunda ley, y nos dice que la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Así es que vamos a realizar un pequeño ejemplo para que te quede más clara esta segunda ley. Imagina que vas en un globo aerostático, pero te das cuenta que unos edificios están muy cerca de ti, por lo que necesitas elevarte más alto. Pero para volar más alto, la única manera es que te deshagas de un poco de masa o peso. Y al comenzar a eliminar esa masa, el sentido de la aceleración va a aumentar, ya que el globo es más ligero y comenzará a subir con la misma aceleración con la que estaba bajando. Y a eso se refiere a inversamente proporcional a su masa, ya que en este caso, a mayor masa, menor aceleración, o a mayor aceleración, menor masa. Y esta segunda ley va a ir acompañada de esta fabulosa fórmula que te tienes que saber muy bien. Y esta fórmula nos dice que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Así es que vamos a dejar más clara esta fórmula. F es igual a fuerza, y como vimos al principio, su unidad de medida son los newton. M es de masa, y regularmente lo vamos a encontrar en kilogramos. Y por último, A es de aceleración, y siempre va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. Recuerda que en física no vamos a utilizar los minutos, siempre hay que convertir a segundos o a horas, pero nunca en minutos. Poner minutos en física no está chido. Así es que te presento el triangulito de la fórmula de la segunda ley de Isaac Newton. Y yo lo recuerdo como fama, o como familia, o como tú quieras, pero a mí me gusta fama porque por la fama que tenía Isaac Newton o que tiene Isaac Newton. Pero lo más importante es aprender a despejar esta fórmula, ya que a veces nos van a pedir fuerza, o masa, o aceleración. Y para esto vamos a aplicar la técnica de siempre. Si queremos fuerza, tapamos fuerza. Por lo tanto, se va a multiplicar masa por aceleración. Si queremos conocer masa, tapamos masa. Y vamos a hacer la operación de dividir fuerza entre aceleración. Y por último, si queremos aceleración, tapamos aceleración y vamos a dividir fuerza entre masa. Demasiado sencillo hasta ahorita, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Bueno. ¿Ahora les quedó más claro, supongo? Sí. Bueno, eso sería todo lo de hoy día. Cualquier cosa, cualquier duda, no se olviden de escribirme a mi correo si tienen dudas. Y hasta el miércoles tienen posibilidades de llenar el formulario. No se lo olviden, ¿ya? Hasta el miércoles, hasta las 12 de la noche, ¿vale? Un día más de lo normal. ¿Ya? ¿No hay ninguna duda? Ninguna. No, profe. Excelente. Que prof. Ya. Cualquier cosita entonces nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima clase. Chao, chao. Chao, profesor. Que Chao, esté muy profe. bien. Chao, Taina. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Un ratito más le envío el chat. Chao, tía Taina. Chao, chao. ¿Por qué no se sube la clase? La voy a subir antes de las 2 de la tarde, va a estar ahí. No se preocupen. Ok, gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao.